Bienvenidos a una nueva sesión de la Real Academia de Medicina de Cantabria. Hoy tenemos el honor de recibir en nuestro aula al doctor Roberto Conquintial. El doctor Roberto Conquintial es especialista de área de neurofisiología, por tanto, un médico adjunto de los antiguos en Valdecilla, en el Hospital Universitario, y el doctor es un médico muy joven, hijo de dos profesionales ya curtidos, que son el doctor Fernando Martínez y la doctora Covadonga Quintial. Hizo sus estudios en la Facultad de Medicina de Santander, con notable distinción, porque tuvo una nota media muy elevada, superior al notable, y luego también la residencia, siguiendo los pasos de su madre, se dedicó a la neurofisiología, a la electrofisiología. Esa especialidad la realizó entre 2006 y 2010, y a partir de la finalización en 2010 comienza su actividad como médico de plantilla, pero no lo finaliza en su periodo formativo, que lo amplía fuera del hospital. Realizó un máster propio en neurociencia y biología del comportamiento en la Universidad de Murcia. Fue durante los años 2014 y 2015. Lo alterna con otras actividades fuera de Valdecilla, como han sido la formación en el Centro Superior de Unidades de Referencia en Registro Neurofisiológico en Estimulación Cerebral Profunda, en el Servicio de Neurofisiología del doctor Ruiz Relova, en el Complejo Hospitalario de Santiago de Compostela. Pero quizás la estancia formativa más importante que tuvo fue merced a la beca de la Fundación Marqués de Valdecilla para realizarla en un centro extranjero, que se llama la beca Esteban Martino, en un centro de alta especialización, y lo hizo en el Departamento de Monitorización Neurofisiológica Intraoperatoria del Hospital St. Luke Roosevelt en Nueva York. Se especializa en el aprendizaje de las nuevas técnicas de monitorización neurofisiológica intraoperatoria, que es la técnica que presentó en la sesión clínica del hospital a la vuelta del mismo, y donde hablé entonces con él para invitarle a hacer una presentación similar en esta Real Academia. Y es lo que ahora cumplimos. Me recordó entonces una novela que leí en los años 60, en los años de la Universidad de Salamanca, siendo ya estudiante, y que me causó una gran impresión. Era El viaje en torno a mi cráneo, de Frigyes Karinthy, un autor húngaro, y ahora estos viajes que se hacían para la operación, digamos, de neurocirugía, son muchos más seguros gracias a las técnicas que nos va a enseñar sobre lo que ellos hacen en neurofisiología para hacer que las funciones cerebrales superiores se conserven a pesar de que se abra el cerebro o se abra el cráneo y se intervenga sobre el cerebro en vivo y con el enfermo despierto. Por último, a pesar de toda esta actividad que él desarrolla y toda la carga asistencial que soporta, tanto en exploraciones en los gabinetes del servicio como en el apoyo a la neurocirugía, como he dicho, no ha descuidado los aspectos científicos que expresan las publicaciones y su colaboración decisiva en el estudio Eficacia y seguridad del mapeo por estimulación eléctrica intraoperatoria para la extirpación de gliomas OMS grado 2, publicado en colaboración en Medicina Clínica 2012 y también en Neurocirugía en 2012. Controversias en el tratamiento de los gliomas OMS grado 2 localizados en áreas elocuentes, en colaboración con Servicios de Psiquiatría y Neurocirugía, también analizando la estimulación cerebral profunda en el trastorno obsesivo-compulsivo refractario al tratamiento, con una revisión sistemática de esta patología, que se publicaron en la revista de Psiquiatría y Salud Mental recientemente. Tiene varias publicaciones más internacionales en Sleep Medicine, Evaluation de Adenotonsilectomía con for obstructive sleep apnea syndrome in children, sleep-related eating disorder, etc. Todos estos trabajos son el inicio de lo que en el futuro no muy lejano será su trabajo de tesis doctoral, que está en proceso de desarrollo. Sin embargo,
sabemos que esto en el Hospital Valdecilla de hoy es más difícil que en los tiempos en que nosotros empezábamos. Hoy el interés por estos temas es más complejo, dado cómo se comporta precisamente el hospital cuando se hacen todas estas publicaciones y todo lo demás. Tienen algunos ejemplos importantes en su servicio. Antes de presentar el título de su conferencia, tengo además que expresar mi agradecimiento a su disposición a impartir esta conferencia a pesar de la dolorosa pérdida que ha tenido su familia. Hace solo 9 días falleció nuestra querida compañera, la doctora Carmen Gaisán, madre de la doctora Carmen Montes Gaisán, hematóloga y esposa de Roberto. En nombre de todos los miembros de la Real Academia de Medicina de Cantabria, os expresamos públicamente nuestra condolencia. El título de su conferencia es Monitorización neurofisiológica intraoperatoria, el gol estándar de la seguridad neurológica en el quirófano. Tiene las palabras Roberto Ocón y te agradecemos mucho la colaboración con la Academia. Bueno, muchas gracias a los presentes por venir a la charla. El tema de la presentación es la monitorización neurofisiológica intraoperatoria, el gol estándar en la seguridad neurológica en quirófano. Entonces, ¿qué es esto de la monitorización neurofisiológica intraoperatoria? Pues no es más que el conjunto de técnicas neurofisiológicas que utilizamos en el diagnóstico, en la consulta, para determinar posibles lesiones nerviosas o lesiones neurológicas, trasladado al quirófano, empleadas para determinar la integridad funcional del sistema nervioso en directo, durante una intervención quirúrgica. ¿Por qué integridad funcional? Pues integridad funcional frente a integridad anatómica, ¿no? Está claro que si no hay integridad anatómica no puede haber integridad funcional, pero el que exista integridad anatómica no conlleva necesariamente que la funcionalidad se mantenga, ¿no? Y hay ciertas intervenciones en las que esas estructuras nerviosas pueden sufrir daño a pesar de que la integridad anatómica se mantenga. Por lo tanto, estas técnicas nos van a ayudar a identificar esos posibles daños funcionales y tratar de revertirlos a tiempo para que no se produzca un déficit neurológico permanente. Dentro de lo que es la monitorización neurofisiológica intraoperatoria tenemos dos conceptos importantes. Dos tipos de técnicas. Uno es la monitorización en sí, mediante la cual obtenemos datos de forma continua, es una obtención de datos en directo, y el objetivo es alertarnos sobre un posible daño en las estructuras nerviosas que están en riesgo durante esas intervenciones. Otra de las partes de las técnicas que se encuentran dentro de esta monitorización son las técnicas de mapeo. Estas técnicas se utilizan en determinados momentos durante la cirugía, no son continuas, y lo que nos permiten es localizar estructuras nerviosas dentro del campo quirúrgico o determinar la distancia de estas estructuras nerviosas al sitio donde se está operando. Las técnicas, como hemos comentado, son técnicas que se han utilizado ampliamente en el diagnóstico, en la consulta, y que se han llevado. La tecnología ha permitido, ¿no?, y el desarrollo de ciertas estimulaciones ha permitido que se puedan desarrollar en directo en un paciente que está anestesiado. Tenemos dos tipos de respuestas distintas: respuestas evocadas, aquellas en las que aplicamos un estímulo y recogemos una respuesta, y otras en las que simplemente recogemos la actividad que se está generando espontáneamente. Podemos obtener estas respuestas directamente del músculo o respuestas que se generan a nivel cortical o a nivel craneal, ¿no?, a nivel encefálico. Vamos a empezar hablando de los potenciales evocados motores. Es la técnica estrella, por así decirlo. El desarrollo de esta técnica es la que ha disparado el uso de la monitorización en quirófano, porque nos ha permitido el identificar daños en la vía motora. La técnica es básica. Se realiza un estímulo eléctrico a nivel transcraneal que activa la corteza motora primaria, una serie de características para que ese estímulo genere una respuesta muscular que registramos por medio de agujas en los músculos que nosotros queramos. Se trata de un estímulo, por lo tanto, poco específico. Es un estímulo general en corteza motora que genera una respuesta motora en
en todo el sistema motor, ¿vale? Esa respuesta motora desciende por la médula vía piramidal, alcanza la anterior de la médula, despolariza la segunda motoneurona y nosotros somos capaces de registrar a nivel muscular la respuesta evocada después de ese estímulo eléctrico a nivel cortical. Por lo tanto, no somos específicos en el estímulo, pero sí que somos específicos en el registro, donde nosotros ponemos la aguja, registramos esa respuesta. ¿Qué nervios, qué músculos vamos a registrar? Bueno, siempre cuando planteamos el protocolo que vamos a utilizar de monitorización, utilizamos una serie de músculos que no van a verse, que no están en riesgo durante la intervención. Son territorios que vamos a utilizar de control, ¿vale? Después vamos a utilizar músculos del mismo nivel intervenido. En una cirugía, por ejemplo, de columna cervical, utilizaremos en función de los niveles de columna cervical que se van a intervenir, pues músculos que reciban inervación de las raíces nerviosas de cada nivel cervical que se va a intervenir. Y después utilizaremos músculos del nivel inferior al intervenido para obtener una respuesta que nos identifique cuál es la funcionalidad del tracto córtico-espinal. Características de los potenciales evocados motores, pues como hemos dicho, somos poco específicos con el estímulo, de manera que generamos un movimiento en toda la musculatura. Eso hace que el paciente, efectivamente, cuando damos un estímulo, se mueva. Este es un paciente intervenido en la zona cervical por vía posterior, ¿vale? Y ese es el movimiento que genera el estímulo motor. Por lo tanto, ese movimiento distorsiona la cirugía. No se puede estar operando si el paciente se mueve. Por lo tanto, no podemos utilizar esta estimulación de forma continua, tenemos que advertir además de cuando lo utilizamos. Lo que sí que nos proporciona es una respuesta inmediata. Nosotros aplicamos un estímulo y registramos una respuesta. Como comentamos, los potenciales evocados motores nos informan de la funcionalidad de la vía motora, tanto del tracto córtico-espinal, de las raíces nerviosas. ¿En qué se basa la técnica? Nosotros, el paciente entra en quirófano, antes de realizar ninguna maniobra quirúrgica, se le colocan los electrodos, se realizan unas líneas de base y a partir de ahí empezamos a obtener respuestas a distintos intervalos de tiempo. Se avisa siempre al cirujano de que se va a estimular y obtenemos esas respuestas. Criterios de alarma. Si la respuesta cae la amplitud de esa respuesta o se incrementa, se retrasa esa respuesta en función a la que nosotros teníamos de basal, se supone que está habiendo un daño y que esa estructura está sufriendo de alguna manera. Hay que tener en cuenta que hay, no solo la maniobra quirúrgica puede alterar estas respuestas, sino que son respuestas que tienen cierta variabilidad que depende pues, de factores anestésicos, de factores sistémicos, que siempre tenemos que tener en cuenta. Otra de las técnicas que utilizamos son los potenciales evocados somatosensoriales. Es la técnica con la que se inició la monitorización intraoperatoria. En la década de los 70 se utilizaban los potenciales somatosensoriales para monitorizar las columnas. ¿Qué ocurre? Que solamente aportan información del sistema sensitivo, fundamentalmente de los córdones posteriores. Si había un daño a nivel medular anterior, no era identificado por esta técnica. Por eso digo que un poco el desarrollo de los potenciales evocados motores es el punto a partir del cual esto se ha desarrollado y se utiliza de forma cada día más habitual. Los potenciales evocados somatosensoriales lo que hacemos es aplicar un estímulo a nivel periférico, extremidades superiores, extremidades inferiores, y el registro lo realizamos a nivel cortical con esos electrodos, ¿vale? Lo mismo nos aporta una información de toda esa vía sensitiva, desde el punto del estímulo hasta el punto de registro. Aquí lo que somos es muy específicos en el estímulo y poco en el registro. Lo que comentamos, ¿no? Estimulamos a nivel periférico, esa información despolariza el nervio, la porción sensitiva del nervio, que entra por la raíz dorsal a nivel medular, asciende por los cordones posteriores,
hasta llegar a la corteza somatosensorial, que es donde se genera un potencial que nosotros registramos. Características de los potenciales evocados somatosensoriales. Estos no provocan movimiento, por lo que podemos estar continuamente obteniendo respuestas, pero sí que tienen, son respuestas de muy baja amplitud, en torno a 10 a la -3 en relación a las respuestas motoras. Y para poder diferenciar esa respuesta del ruido eléctrico de fondo necesitamos promediar, necesitamos obtener múltiples respuestas, promediarlas y que se obtenga una respuesta identificable. Eso hace que tardemos en torno a 20-40 segundos en obtener una respuesta. Mientras los potenciales motores son inmediatos, estímulo-respuesta, estos no son tan inmediatos. Los podemos estar haciendo continuamente, pero tardamos un poco de tiempo en obtener esa respuesta. Fundamentalmente aportan información funcional de los cordones posteriores. Eso de que no generan movimientos, esos son los pies cuando estamos estimulando, ¿vale? a nivel periférico. Y es algo de lo que alguien que no ha estado en quirófano cuando estamos monitorizando se alarma bastante. Y si el paciente se mueve, se levanta y normalmente tenemos que advertir que no, que es culpa nuestra. Un poco lo que comentábamos, lo mismo, la técnica se basa en establecer una línea de base antes de que se haya realizado ninguna maniobra quirúrgica. Y lo mismo, hay unos criterios de alarma, tenemos una respuesta con esta morfología, lo tenemos aquí. Si la respuesta cae en amplitud o se retrasa en latencia, quiere decir que se está perdiendo de alguna manera y que por lo tanto puede haber un daño en esa vía sensitiva. Son también respuestas variables a los que les afecta la anestesia y son muy sensibles a los cambios de temperatura. Es típico que el paciente viene más o menos en una temperatura adecuada, entre que se le mueve en el quirófano, se le coloca, se enfría, ¿vale? Las respuestas aparecen más retrasadas al inicio y después con los dispositivos de calentamiento del paciente se va normalizando esa temperatura y se adelantan. Son factores que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, otra de las técnicas que utilizamos, la electromiografía en barrido libre o espontáneo, es el registro de la actividad eléctrica de un músculo en directo sin aplicarle ningún estímulo. Lo normal es que un músculo en el que estamos registrando, si no pasa nada, tengamos un silencio eléctrico, no veamos nada. Pero la manipulación del nervio periférico, ya sea a nivel radicular o a nivel del nervio periférico, genera una despolarización mecánica de esas fibras nerviosas y provoca una actividad muscular en el músculo inervado por esas fibras nerviosas. Por lo tanto, es algo monitorizable en cualquier músculo en el que podamos poner una aguja, ya sean pares craneales, raíces nerviosas, nervio periférico, y es instantáneo la manipulación. La manipulación genera una despolarización que genera un potencial muscular y que además habitualmente genera un sonido, ¿vale? Al que los cirujanos están muy acostumbrados porque cuando lo oyen rápidamente se alarman y dicen pasa algo. Voy a poner un ejemplo. Si vemos, este de aquí es el registro de electromiografía en barrido libre o espontáneo. Vemos que la línea hay silencio, salvo cuando se está estimulando los motores, ¿no? Que vemos ese registro, esa actividad muscular en los músculos correspondientes, ¿no? Vale, la manipulación, como comentábamos, la manipulación del nervio periférico por tracción, compresión, provoca una respuesta en forma de puntas, que veremos aquí, y además suenan, si estamos atentos. Vale. Cuando esto lo oímos en quirófano, rápidamente pues, se para todo y empiezan a preguntar qué es lo que pasa, ¿no? Si son más las unidades motoras que se reclutan, es decir, es más la manipulación, más la irritación del nervio, es más marcada esa actividad espontánea. Y lo que nunca queremos escuchar son trenes que se denominan de alta frecuencia. Sin más. Esta es la actividad que determina, es una actividad que ya aparece cuando sí que existe cierta lesión del nervio, ¿vale? Es una actividad irritativa y que supone que el nervio se ha dañado en cierta manera. Por otro lado, el electromiograma lo podemos utilizar de manera estimulada, lo que comentábamos antes, las técnicas de mapeo para localizar tejido nervioso. No es más que aplicar un estímulo eléctrico mediante un estimulador. Metemos el estimulador en el campo y aplicamos una corriente.
obtenemos una respuesta muscular en el músculo que tengamos seleccionado con la aguja, y eso nos permite identificar tejido nervioso, por ejemplo, diferenciar lo que es tumor de lo que es tejido nervio periférico o tejido nervioso viable, identificar en qué nivel estamos, por ejemplo, en un nivel radicular, ¿no? O determinar la distancia del campo quirúrgico a distintas estructuras nerviosas. Si aplicamos un estímulo de baja intensidad y obtenemos respuesta, estaremos cerca. Si aplicamos un estímulo intenso, de alta intensidad, y no obtenemos respuesta, querrá decir que esas estructuras nerviosas están lejos del estimulador, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de cómo se utiliza, sin más, en el campo, ¿vale? Esos estimuladores también generan un ruido, ¿no? Cuando tenemos respuesta pita, de manera que sabemos, podemos intuir en qué zona de un tumor, por ejemplo, hay tejido, hay un nervio periférico, hay un par craneal que tenemos que proteger para que no se produzca un daño consecuente, ¿no? Otra de las aplicaciones que tiene el MG estimulado es, por ejemplo, la estimulación de los tornillos en la columna. Se coloca el tornillo y si el tornillo está muy próximo al tejido nervioso, al estimular ese tornillo con baja intensidad, obtendremos una respuesta en el músculo correspondiente, ¿no? De manera que si ese umbral de respuesta es muy bajo, es sugestivo de que ese tornillo no está bien colocado y hay que separarlo un poco o hay que revisar cuál es la colocación del mismo. Les traigo como curiosidad, nosotros habitualmente estos tornillos en el hospital, los cirujanos, los neurocirujanos, los traumatólogos, los colocan con un sistema de navegación. Se le hace un escáner dentro del propio quirófano al paciente, un escáner que va con una serie de electrodos, de referencias que hacen que puedan ver el cirujano en directo dónde está colocándose ese tornillo. Después el tornillo se estimula, la mayor parte de las veces está bien colocado porque el sistema es muy preciso, pero bueno, sí que hay ocasiones en las que hay que revisar porque la navegación se puede mover, puede haber tiene cierto margen de error. Bueno, la técnica que utilizan aquí realmente es una técnica muy precisa. Entonces, bueno, aplicaciones. Vamos a comentar un poco las aplicaciones en la cirugía de columna, luego comentaremos otras aplicaciones. Vamos a hablar de la cirugía de columna porque ahora mismo es lo que más habitualmente se están utilizando estas técnicas y las que más habitualmente yo me dedico a monitorizar, ¿no? Tenemos que hacer una planificación en función de cuál es el nivel intervenido, si la estructura en riesgo es una cirugía de columna cervical o columna torácica, la estructura más a tener en cuenta es la médula espinal. Tenemos información de la médula espinal con esos potenciales evocados motores y esos potenciales evocados somatosensoriales. Pero también a este nivel tenemos raíces nerviosas, en los que además nos podemos apoyar en el electromiograma. En la columna lumbar no tenemos médula, luego solamente monitorizaremos raíces nerviosas o veremos en algunos de los abordajes también el plexo lumbar o el nervio periférico en función de por dónde se vaya a operar, ¿no? ¿Cómo programamos? Bueno, pues para monitorizar esa médula utilizaremos músculos en extremidades superiores y en extremidades inferiores, en los cuales obtendremos esos potenciales evocados motores que nos informan de cuál es la situación de la porción anterior de la médula, ¿vale? La vía tracto córtico espinal. Y los potenciales evocados motores para identificar daños en esa vía piramidal pues son una gran técnica, tienen sensibilidades de 100%. Es decir, no existe a día de hoy una publicación, un caso en el que, si la metodología ha sido correcta, haya habido un daño en la vía piramidal y no se haya identificado con los potenciales evocados motores. Otra cosa es que se haya podido corregir ese daño y no haya tenido consecuencias, pero que ha sido capaz de identificarlo. A día de hoy con la metodología, si ha estado bien aplicada esa metodología, no hay un caso en el que esos potenciales evocados se les haya pasado ese daño a nivel de la vía piramidal. A cambio de esto, pues es una prueba que no es tan específica, ¿vale? Es decir, sí que tenemos posibilidad de falsos positivos, de que desaparezcan esas respuestas y detrás no haya habido ningún evento, no haya habido nada que dañara
esa vía motora. También utilizamos, por supuesto, para ver cuál es la funcionalidad de esos cordones posteriores, esa parte posterior de la médula, los potenciales somatosensoriales. Estos no son tan buenos, la sensibilidad ya baja bastante, aunque sí que son más específicos, es decir, cuando desaparecen, cuidado porque probablemente sí que esté pasando algo y sí que se esté dañando. Y bueno, otra cosa es el identificar daño a nivel radicular, ¿no? Está claro, por lo que vemos, que el identificar un daño a nivel medular, estas técnicas son bastante fiables y podemos tener buena confianza en que si esas respuestas están saliendo no va a haber un daño a nivel medular, pero identificar daño a nivel radicular, a nivel periférico, ya se complica un poco más. Tenemos que apoyarnos en otro tipo de técnicas como el electromiograma. Luego comentaremos un poco más de ello, tanto a nivel cervical como torácico, ¿vale? Traigo un ejemplo de lo que nosotros vemos habitualmente. Este es un varón de 29 años que ingresa por un traumatismo de alta energía, se cae desde un tercer piso. La exploración física normal al ingreso, pero tiene una fractura de T12 con invasión del canal y bueno, pues se plantea el hacerle una corpectomía de esta vértebra fracturada, colocar una malla y fijar tanto por delante, vía anterior, como vía posterior para darle estabilidad a la columna. Estas son las imágenes de después de la cirugía, ¿no? Esa corpectomía realizada, colocar aquí la caja, el dispositivo a nivel anterior y fijado con tornillos a nivel posterior. En el momento en el que se coloca esa caja, no sé si se ve bien, esto es el inicio de la cirugía, por así decirlo, respuestas basales arriba y va avanzando hacia abajo. Vemos que se obtenían unas respuestas adecuadas y en el momento en el que se coloca esa caja en el espacio, desaparecen las respuestas, se avisa, se retira la caja del espacio y se descubre que pues, había sangrado, hay un pequeño hematoma. Se espera un tiempo, se sube la tensión, se realizan ciertas maniobras, esas respuestas comienzan a reaparecer, ¿vale? Se recoloca de nuevo la caja y continuamos la cirugía y el paciente se despierta sin ningún tipo de daño. También hubo cierta alteración en las respuestas sensitivas, aunque no eran tan evidentes, ¿vale? Pero se ve muy bien, pero bueno, había un retraso en esas respuestas. Lo que comentamos, ante una alarma de este tipo, lo primero que hay que hacer es identificar si hay una maniobra posible que lo haya causado, ya sea por una maniobra quirúrgica o es frecuente, por ejemplo, en las cirugías cervicales que la colocación del cuello, la intubación, ciertas maniobras puedan generar este tipo de alarmas. Por supuesto, descartar que no se trata de un cambio dependiente de la anestesia o un fallo en el equipo. Y a partir de ahí, si determinamos que efectivamente consideramos que se debe a una maniobra quirúrgica y que puede estar en peligro la estructura nerviosa, pues revertir lo que se haya hecho, o intentar revertirlo, no siempre se puede. En cirugía tumoral, por ejemplo, si se realiza la resección de una parte del tejido, no puedes volver a colocar ese tejido en donde se ha retirado, pero bueno, si has colocado un tornillo o has fijado una barra o otro tipo de maniobra, sí que puedes soltar o retirar el dispositivo que se haya colocado, ¿vale? Y eso es lo primero que hay que hacer, la última maniobra, tratar de volver atrás. Elevar y mantener la presión arterial, aplicar una dosis de corticoides para intentar disminuir la inflamación en la medida de lo posible. Y a partir de ahí, si se recupera la respuesta, se continúa la cirugía, y si no se recupera los 20 segundos, bueno, pues en el caso de la columna, se estabiliza la columna. O sea, si la columna está inestable, se continúa la cirugía hasta que la columna es estable y en ese momento, pues lo más adecuado habitualmente es despertar al paciente a ver qué tal está funcionalmente. Lo que comentábamos de las raíces nerviosas, me voy a parar aquí un segundo. El problema que tenemos con las raíces nerviosas es que un músculo viene inervado por varias raíces, de manera que si nosotros tenemos una lesión en una de las raíces, puede seguir llegando información a ese músculo por la otra. Eso hace que la sensibilidad de los potenciales evocados motores sea un poquito más baja que a nivel medular, porque si tenemos una lesión a nivel medular por encima de ese músculo, no vamos a obtener ninguna respuesta. Por lo tanto, lo que comentamos, la sensibilidad baja mucho. Podemos utilizar diferentes criterios de umbral, de respuesta, pero si solo utilizamos potenciales evocados motores, esa respuesta, esa capacidad de identificar esas lesiones radiculares es bastante menor.
Pero si aplicamos también lo que comentábamos antes, una lesión radicular sí que va a tener una expresión en el electromiograma, ¿no? Como comentábamos, con esas descargas que veíamos. Si utilizamos un poco las dos técnicas en conjunto, conseguimos aumentar esa sensibilidad de manera significativa y tenemos la capacidad de identificar esos posibles daños, ¿no? Esos daños potenciales a nivel radicular. Esto es lo que utilizamos fundamentalmente cuando la cirugía es a nivel lumbar. Aquí me voy a detener un poco para comentaros algo acerca de los abordajes. En la cirugía de columna lumbar lo habitual siempre ha sido hacer un abordaje por vía posterior, ¿no? Y esto está claro si los elementos que se van a intervenir son los posteriores, son las láminas, se van a colocar tornillos, hacer una descompresión. Pero cuando el elemento que se quiere intervenir es el elemento anterior, el cuerpo, el disco, desde atrás tenemos el riesgo de que para llegar a esta parte anterior tenemos que cruzar la zona de las raíces del saco, ¿no? Del saco dural. Entonces esto produce ciertas limitaciones a la hora de que los abordajes posteriores, ¿no? Sean efectivos, pues, para colocar determinados dispositivos en estas zonas anteriores. Por lo tanto, desde hace ya tiempo se están desarrollando técnicas de abordaje por vía anterior o lateral, que permite acceder directamente a estas estructuras de la columna, estas estructuras anteriores de la columna, ¿no? Por vía anterior, el único espacio accesible es el L5S1, por la bifurcación de las ilíacas, por encima de ahí no hay manera, y esos niveles lumbares superiores al L5S1 hay que hacerlos por vía lateral. ¿Qué ocurre? Que al entrar por vía lateral nos encontramos lo primero con el plexo lumbar, determinados nervios periféricos, ¿vale? Y existe un riesgo importante de que esos nervios se lesionen durante ese abordaje. A pesar de que se considera anatómicamente que hay ciertas zonas de seguridad, tanto vasculares como neurológicas, ¿no? Dependiendo del nivel, hay determinadas zonas que son más seguras para hacer el abordaje. Normalmente cuando uno opera una columna es porque no está sana, entonces esas referencias anatómicas no valen y nos podemos encontrar con situaciones tan llamativas como esta, ¿no? De manera que los nervios ahí ya pueden estar situados en cualquier sitio y se hace necesario el identificarlos. Un ejemplo de un abordaje así un poco rápido, un abordaje lateral para un acceso lumbar. Hayan introducido un estimulador, ¿vale? A medida que se va avanzando se introduce el estimulador y vamos registrando las respuestas. Si no hay respuestas, se puede seguir avanzando. Antes de colocar estas valvas de forma definitiva, también se estimula dónde se van a colocar. Lo mismo, si no se obtiene respuesta identificable, quiere decir que estamos a un margen de seguridad y que se puede colocar todo el material necesario. Aquí vemos cómo se ven esas respuestas en nuestra pantalla, ¿vale? Y un ejemplo de que las técnicas nos sirven para identificar daño, nos sirven para prevenir daño y también nos sirven para aprender. Cuando empezamos a utilizar estos abordajes laterales y empezamos a monitorizarlos, habitualmente se utilizaban estos separadores, que son separadores que se mantienen fijos, ¿vale? Separadores automáticos, meten en el espacio, abren y generan una presión separando el tejido, ¿vale? Para poder llevar a cabo, pues, la disectomía o lo que haya que hacer, ¿no? en ese espacio, en ese lecho quirúrgico. Veíamos con mucha frecuencia que estos dispositivos generaban tanta presión que perdíamos ciertas respuestas periféricas, lo mismo que antes, ¿no? Esto es el inicio de la cirugía y va hacia abajo. Vemos que aquí en este momento han desaparecido las respuestas del femoral y del obturador, ¿vale? O ha disminuido. Después de encontrarnos con que esto era algo habitual, desde hace ya bastante tiempo estos separadores automáticos han dejado de usarse en nuestro quirófano y ahora se utilizan separadores manuales, ¿vale? Se colocan porque la tensión que tú generas con la mano es mucho menor y además puedes ir soltando si hay cualquier cambio, ¿no? Entonces, no solo nos ayuda a proteger, sino también aprendemos, ¿no? Y hace que la cirugía, pues, se vaya
que vaya derivando hacia ciertas cosas. Esto es un ejemplo de la pantalla en uno de estos abordajes laterales. Esta es la pantalla que nosotros tenemos, las respuestas motoras, las respuestas del estimulador, las respuestas sensitivas, extremidades superiores, extremidades inferiores, nervios periféricos, ¿vale? Y la cantidad de electrodos que se llegan a poner en la pierna, ¿no? para obtener información de la mayor parte de estructuras posible y que sea lo más segura esa cirugía, lo más segura posible. Otro ejemplo, en este caso de lesión radicular. Esto es un abordaje lateral en el que se iba a colocar una caja o un separador intersomático entre el E5 y S1. En estas situaciones a veces las maniobras no son lo más delicadas que se pueda pensar y se colocan a veces pues a martillazos, porque hay que generar bastante presión para separar ese espacio y para colocar el dispositivo en su sitio, con el riesgo de que pues esta caja, aunque la quieras colocar de forma adecuada, pues a veces te puedes pasar o te puedes quedar corta, no puede quedarte bien colocado, y es un poco lo que vemos aquí, ¿no? Lo mismo, de arriba abajo vemos como en el momento en el que se coloca ese intersomático desaparecen las respuestas de L5 y de S1 derecho, ¿vale? Se avisa, se retira y al cabo del tiempo pues comienzan de nuevo a aparecer. Aplicaciones, más aplicaciones. Bueno, pues lo que comentábamos, cirugía supratentorial, por ejemplo, cirugía de tumores. En este caso, cirugía de tumores o cirugía vascular, ¿vale? Utilizamos las mismas técnicas. Lo que se hace es adaptar esa técnica a otro espacio quirúrgico. En este caso no nos vale la estimulación motora, la transcraneal que utilizamos en la columna no es válida porque genera mucha corriente eléctrica subcortical, lo que produce mucha activación del nervio, pues, en estructuras ya subcorticales. Por lo tanto no nos aporta información de cómo está la corteza. Podríamos estar generando un daño en la zona cortical, pero con un estímulo que profundiza mucho, no verlo. De manera que utilizamos las mismas técnicas, pero habitualmente con estimuladores de este tipo, de estimulación cortical directa, ¿vale? Que se colocan sobre el tejido nervioso y nos permiten obtener de forma continua respuestas. En este caso sí que somos bastante específicos en la estimulación, ¿vale? En función de la zona de la corteza motora que estemos estimulando, obtendremos respuestas, por ejemplo aquí en la extremidad superior, pero no en la inferior, ¿no? Para obtener respuestas en la extremidad inferior tendríamos que desplazar esa manta de electrodos a otra zona de la corteza motora, ¿no? Que correspondiera con esas extremidades inferiores. Esto es importante también porque no solo nos permite identificar en qué zona estamos estimulando, sino también nos permite a nivel subcortical, cuando se está haciendo la resección, estar seguros de que esta resección subcortical no está dañando esa vía motora en el descenso. Este tipo de técnica tiene ciertas limitaciones. A día de hoy, por ejemplo, para funciones más complejas, como el lenguaje, en la que intervienen muchos circuitos, no se utilizan específicamente estas técnicas y se trata de hacer la cirugía con el paciente despierto, porque al final la corteza motora primaria es un interruptor, aplicamos un estímulo y obtenemos la respuesta, pero hay otras funciones que son mucho más complejas y que requieren de circuitos más complejos y que no se pueden monitorizar de forma tan sencilla. Y la única manera, de cierta manera, es hacerlo con el paciente despierto. En cuanto a las cirugías también craneales de fosa posterior, por ejemplo, neurinoma del acústico, lo mismo, adaptamos la cirugía a obtener las respuestas de la vía motora. En este caso tendríamos un riesgo de lesión, ¿no? A nivel de tronco del encéfalo, por ejemplo, pero tenemos un riesgo muy importante de lesión de los nervios craneales, ¿no? De los pares craneales que salen de este tronco del encéfalo y que llevan esa información a la musculatura craneofacial.
Para eso, pues lo que comentábamos antes, podemos obtener respuesta o registro de cualquier músculo que sea accesible con una aguja. Entonces, pues lo que hacemos es colocar esos electrodos de registro pues en la musculatura que nos interesa, musculatura facial, musculatura oculomotora, de la lengua, de las cuerdas vocales, realizamos potenciales evocados auditivos, en algunas situaciones hemos llegado a hacer potenciales evocados visuales, ¿vale? Un estímulo de luz, con el fin de lo mismo, aplicar un estímulo y obtener una respuesta. Es un poco como se ve este tipo de respuestas motoras en nuestra pantalla, ¿vale? Y un poco como vemos esas respuestas, ¿vale? Esto sería respuestas en extremidades, respuestas a nivel craneofacial, aquí no es que sean muy bonitas las que se ven, y respuestas auditivas, ¿vale? La monitorización tiene otras muchas aplicaciones. Es muy habitual o cada vez está más extendido el uso en la cirugía de tiroides para proteger el nervio recurrente laríngeo. Se colocan habitualmente electrodos de superficie que se colocan dentro del tubo endotraqueal, de manera que hacen contacto con las cuerdas vocales, y un estimulador, que lo que hemos comentado antes, aplica una corriente y cuando se obtiene respuesta a nivel de la cuerda vocal quiere decir que estamos cerca de ese nervio y hay que tener cuidado, hay que tratar de identificarlo para no lesionarlo en el abordaje quirúrgico. Cirugía vascular, fundamentalmente cirugía carotidia, lo que tratamos de prevenir o de identificar es el bajo gasto a nivel cortical, ¿vale? De manera que cuando clampan esa arteria carótida para limpiarla, habitualmente se supone que la suplencia vascular por el otro lado aporta suficiente oxígeno, ¿no? Aporta suficiente caudal de sangre a nivel encefálico, pero con estas técnicas podemos saber si funcionalmente realmente ese tejido encefálico es viable o no. En cuanto a cirugía neuroismática, por ejemplo de ortotorácica, pues es una cirugía que pone muy en riesgo la vascularización medular, ¿no? A nivel torácico, fundamentalmente esa vascularización medular depende de muy pocas arterias, y en estas intervenciones de aneurismas fundamentalmente torácicos hay riesgo importante de que esos vasos que irrigan la médula se afecten, y podemos identificarlo de la misma manera. Si hay una isquemia a nivel medular, esas respuestas empiezan a desaparecer y podemos intentar revertirlo. A nivel de nervio periférico, pues también se están empezando a utilizar estas técnicas en cirugía de cadera, fundamentalmente para identificar lesiones del nervio ciático, sobre todo en reintervenciones de cadera, que son las que más riesgo tienen de este tipo de lesiones. Se puede utilizar para reparación de lesiones nerviosas, para identificar dónde se ha formado un neuroma, si hay continuidad del nervio o no lo hay, o en malformaciones vasculares o tumores que incluyen a nervios, pues para identificar qué parte del tejido es tumoral y qué parte del tejido es tejido nervioso sano. Y algo que estamos últimamente, nosotros por ejemplo en Valdecilla no estamos monitorizando ni el tiroides, porque utilizan algún tipo de dispositivo automático que realmente en este caso es una monitorización muy sencilla, y estos dispositivos automáticos sí que aportan información que si el cirujano es capaz de interpretarlo, está bien entrenado, no necesita que vayamos, pero sí que para el resto de cirugías la información que se obtiene es muy amplia y los dispositivos automáticos, ya vamos a comentar alguna cosilla, no son tan adecuados. Cirugía vascular y de nervio periférico aquí de momento tampoco hacemos, estamos intentando hacer algo de ciático en las intervenciones de cadera, pero bueno, todavía no se animan los traumatólogos. Lo que sí que estamos empezando a hacer es la monitorización de los plexos autonómicos en las cirugías de recto y próstata. Estas lesiones de los plexos autonómicos en este tipo de cirugías sí que generan bastante alteración funcional, pues alteración en cuanto a la continencia fecal y urinaria, fundamentalmente, y entonces sí que se está empezando a introducir estas técnicas. Son técnicas mucho más complicadas porque el sistema nervioso autónomo
no responde de igual manera que el somático, son respuestas mucho más lentas, cuesta mucho más identificarlas, pero bueno, estamos ahí en un inicio, intentando a ver si es viable el utilizarlo. Bueno, vamos a hablar. ¿Qué necesitamos para poder realizar una monitorización intraoperatoria? Pues lo primero, la integridad de las estructuras que se van a monitorizar. La situación clínica basal del paciente es fundamental. Si tenemos un paciente parapléjico o un paciente hemipléjico, en el que ya no hay tejido viable sano, pues no tiene sentido, no vamos a poder obtener ninguna respuesta y tampoco se va a generar mayor daño. En situaciones clínicas límites, en las que hay un daño pero no es completo, en ocasiones es necesario el hacer un estudio prequirúrgico para valorar si después en quirófano va a ser posible monitorizar al paciente o no. Fundamental, el régimen anestésico. No vale cualquier tipo de anestesia. Tiene que ser una anestesia basada en una anestesia que se denomina total intravenosa, ¿vale? Basada en propofol y remifentanilo. No se pueden utilizar agentes inhalados, lo cual a los anestesistas pues, les genera bastante cambio y tienen que adaptarse, requiere un entrenamiento en este tipo de técnica. Los agentes inhalados abolen las respuestas que utilizamos para monitorizar. Y es fundamental del régimen anestésico que sea estable. Si no es así, si tenemos momentos de mayor profundidad anestésica, momentos de menor profundidad anestésica, las respuestas que nosotros obtenemos van a variar con esos cambios en la profundidad anestésica y van a ser más pequeñas y van a estar más retrasadas cuando haya una mayor profundidad anestésica y van a ser más normales, de mayor amplitud, cuando ese paciente esté más ligero de anestesia, ¿no? Esté más despierto. De manera que es fundamental la estabilidad y uno de los primeros sitios donde miramos cuando se ve algún tipo de cambio es al anestesista, si le ha puesto algo de medicación, si ha cambiado alguna cosa. Y es fundamental para este régimen anestésico el utilizar dispositivos especiales que se denominan de TCI, que también realizan una anestesia no automática, pero sí que realizan un cálculo de cuál es la concentración plasmática de fármaco según la farmacodinámica que se prevé en el paciente. Es un tema complejo, pero los anestesistas dependemos totalmente de que la técnica anestésica sea adecuada y dependemos de que todos estos requisitos se cumplan. Fundamental. Otra cosa que molesta ya no tanto al anestesista, aunque a veces sí, pero a algunos cirujanos que no están acostumbrados, es la ausencia de relajante neuromuscular. Si al paciente le tiene relajado, no vamos a tener respuestas motoras, de manera que no es viable realizar la monitorización en un paciente relajado. Esto, de hecho, hay algunas cirugías en las que se echan un poco para atrás, por ejemplo en la cirugía de cadera o en la cirugía de recto, laparoscópica o robótica, en la que en un principio siempre han considerado que necesitaban una relajación completa. Y bueno, poco a poco se va viendo que se puede adaptar y que esa relajación completa no es tan necesaria. Pero bueno, todos estos cambios a veces cuesta introducirlos. Otro tema fundamental es la monitorización invasiva de la tensión arterial. Necesitamos ser capaces de identificar cambios de tensión arterial, cambios pequeños y en directo de la tensión arterial, porque igual que las respuestas responden a cambios anestésicos, también responden a cambios de tensión arterial. Y muy importante, paciencia de todo el equipo, sobre todo al inicio, ¿no? Cuando empiezas a utilizar una técnica de estas en quirófano, pues hay que ponerse todos de acuerdo. Y una de las cosas que nos achacan al tema de la monitorización es que retrasamos mucho el inicio de la cirugía. En la cirugía de columna no es así. Tenemos calculado que como mucho el incremento es entre 10 y 15 minutos de una cirugía normal. Lo que pasa que sí es verdad que el que el régimen anestésico sea determinado sí que hace que haya ciertas cosas, ¿no? que generan un poquito más hay que generar un poquito más de tiempo, no son más complejas que la cirugía en la que estaríamos nosotros y que podrían hacer de forma más sencilla. Pero bueno, lo que comentábamos un poco de la tensión arterial, respuestas cómo se varían, ¿no? Tenemos es un paciente que
en un momento de la cirugía tiene un sangrado por la vena ilíaca, cae la tensión de forma muy brusca y cómo estas respuestas empiezan a desaparecer, ¿no? Arriba la basal y va hacia abajo el tiempo. Contraindicaciones, bueno, pues tiene pocas, pero tiene algunas. Que el paciente use determinados dispositivos de marcapasos cardíaco es una de ellas. Hay que tener cuidado y hay que bloquearlo porque nosotros estamos aplicando un estímulo eléctrico a distintas frecuencias y el dispositivo puede detectar o puede sensar esas estimulaciones como algo anómalo. Y esto es un ejemplo de un registro de un dispositivo que se pensaba que estaba fibrilando el paciente, claro. Y claro, lo que hacemos es bloquearlo, sí, se coloca en fijo y ya está. Pero claro, el paciente tiene que tolerarlo, no todos los pacientes, hay que hacer un estudio previo de a ver si el paciente puede o no puede, si le puede colocar el dispositivo en automático o no. Esa es la mayor contraindicación, así el resto. Hay que tener cuidado con la contracción de los músculos de la mandíbula, porque no es habitual, pero claro, el paciente muerde y si no proteges el tubo, pues se puede morder el tubo. Un paciente intubado con el tubo roto, pues es una urgencia rápida y peligrosa. Entonces siempre tubos anillados y hay que tener cuidado también con las piezas dentales que están un poco flojas o con que te puedan morder la lengua o los labios. Hay que tener muy bien colocada la lengua y muy bien colocado la boca. Aquí traigo un ejemplo. Se colocan ciertos protectores alrededor del tubo, un Guedel, unas gasas, fundamentalmente para mantener la mandíbula bien abierta y que, a pesar de que se contraiga la musculatura, no genere ni mordeduras ni rotura del tubo. Y después, bueno, pues el propio estímulo eléctrico, ¿no? Hay que tener cuidado con que no genere daño, ya sea utilizamos intensidades de estimulación elevadas, hasta 1000 voltios en algún, tensión, pero bueno, sí que 700, 800 miliamperios de intensidad se utilizan. Son corrientes altas que si hay algún problema en el circuito, alguno de los cables está dañado en cierta manera y genera una resistencia elevada, pues puede haber un daño por calor, puede generar calor y que se queme el paciente. Entonces hay que tener cuidado y por supuesto los equipos tienen alarmas de cuando no se detectan impedancias adecuadas y no se estimula si esas impedancias no están en un rango correcto, pero bueno, hay que tener cuidado. El daño por excitotoxicidad, es decir, por daño directo de la corriente eléctrica a nivel cerebral o a nivel nervioso, no es un problema porque sí que los equipos van limitados y nunca llegan a los umbrales que se consideran peligrosos para generar ese daño por excitotoxicidad. Y bueno, un poco esto que les vengo contando, pues sí, muy bonito, ¿no? Es una técnica que parece que es maravillosa, pero realmente es útil, porque esto al final está añadiendo un gasto a un proceso que ya de por sí es bastante caro. Está añadiendo un gasto económico, pero también un gasto de tiempo, ¿no? Hemos dicho que hay ciertas variables que hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, encima, por ejemplo, en la cirugía de columna, que es en la que más está estudiado, menos del 1% de todos los procedimientos de columna conllevan un riesgo neurológico. Entonces, para un riesgo tan bajo, utilizar, ¿no? Darle tantas vueltas a esto, a nivel de columna cervical, se considera que hay riesgo de lesión medular en torno a un 0,01 o un 0,3, es bajísimo. No parece que el riesgo sea tan real, ¿no? El riesgo de lesión radicular sí que es un poquillo más alto, pero la lesión medular, que es la que asusta a todo el mundo cuando se va a meter a un quirófano, pues el riesgo es ciertamente bajo. Y en la cirugía torácica hay series en las que hablan que incluso hay más riesgo de muerte por las complicaciones del abordaje, ¿no? Cirugía torácica alta si se hace un abordaje anterior o en abordajes laterales, y hasta más riesgo de muerte que de daño nervioso, generar una paraplegia. ¿Qué ocurre? Pues que efectivamente, si tenemos en cuenta todas las cirugías de columna cervical o todas las cirugías de columna torácica, el riesgo es muy bajo, pero hay situaciones
que incrementan de forma muy significativa este riesgo. La mayor de ellas es la existencia de una mielopatía ya preoperatoria. Ya estamos hablando de riesgos un poquito más elevados, ¿vale? Y hay otros detalles que hay que tener en cuenta: cirugías de varios segmentos, cirugías muy altas a nivel cervical, traumatismos, tumores, cirugías de larga duración, si se va a utilizar instrumentación, y cuanto más instrumentación, mayor riesgo. En columna lumbar, fundamentalmente en los abordajes laterales, sí que el riesgo es mucho más elevado de lesión radicular, ¿vale? Cuando empezaron a utilizar estos abordajes, de hecho, se hablaba de un 6,7% de daño neurológico permanente, lo cual casi hacía que la técnica no fuera viable, ¿no? Era un riesgo muy alto. A medida que se ha ido perfeccionando la técnica y se ha ido utilizando estos dispositivos de mapeo, ¿no? Y esta identificación nerviosa, pues ese riesgo ha ido bajando hasta 1,01 así, que es algo mejor que el riesgo que se tenía con intervenciones más clásicas, ¿no? De abordajes posteriores, transforaminales o directamente posteriores, para resultados clínicos similares. Pero bueno, lo mismo, esto está muy bien, pero es efectiva la monitorización. Es decir, al final, hoy en día, ¿no? Todo se basa en lo que nos dice la ciencia, ¿no? En la medicina basada en la evidencia. Entonces, bueno, pues parece que para identificar y predecir un daño neurológico permanente durante una cirugía, sí que hay una evidencia fuerte, nivel 1, 2. Pero para prevenir ese daño, es decir, yo soy capaz de identificar ese daño, pero puedo prevenirlo, puedo hacer que el paciente en el que yo identifico que hay un daño potencial no desarrolle ese daño, y que por lo tanto la cirugía realmente sea más segura con esta técnica que si no la estuviera utilizando. Pues ahí la evidencia no es tan alta. Y esto tiene consecuencias legales. Esto hace que no sea obligatorio el uso de estas técnicas a día de hoy para determinadas cirugías, porque no tienes evidencia científica de que lo es. ¿Qué ocurre? Que sí que hay recomendaciones, porque lo que hablábamos antes, no hay que utilizarlo en todas, pero en las que el riesgo es elevado sí que está recomendado. Y además, el que sí que haya evidencia de que la técnica al menos es diagnóstica, tiene sus consecuencias médico-legales. Si tú acabas una cirugía y no ha habido ningún tipo de daño, con muy alta evidencia, con muy alta certeza, puedes decir que ese paciente se va a despertar bien. De manera que si hay algún tipo de complicación posterior que genera algún tipo de daño neurológico, que quede duda si se ha dañado o no durante la cirugía, pues si has estado utilizando esto, sí que puedes identificar que la cirugía fue bien y que ese daño no depende del propio acto quirúrgico, sino de la complicación posterior o de algún otro tipo de problema. Por lo tanto, no tiene consecuencias legales un poco en las dos direcciones, ¿no? ¿Qué ocurre y por qué no se valida con nivel 1? Si la gente que utiliza habitualmente la monitorización es consciente de que es útil, y una vez que empiezas a utilizarlo, pocas veces lo abandonan porque proporciona bastante seguridad. Pues fundamentalmente por el problema ético que plantea el realizar estudios aleatorizados. Si tú consideras que una técnica es útil y que estás protegiendo al paciente, ¿cómo vas a decir que a un control no le utilizas la técnica para la misma cirugía? Pues efectivamente, lo que se denomina, de las consecuencias que tiene esto es lo que denominan en el campo de la monitorización la paradoja del tratamiento. ¿Qué pasa con una alarma neurofisiológica en el quirófano? Pues que cuando la detectas llevas a cabo maniobras para intentar revertir esa situación, de manera que no puedes comprobar si esas alertas realmente estaban identificando un daño o no, porque tú colocas una caja, desaparece la respuesta, retiras la caja, reaparece la respuesta. ¿Qué habría pasado si dejo la caja? Pues no lo puedes saber, porque tampoco es ético dejar que pase la cirugía, ¿no? Lo que sí que está claro es que cuando ha desaparecido la respuesta y no ha sido capaz de que la respuesta volviera, ese paciente se despierta con un déficit. Por lo tanto, parece bastante claro
que sí que es una técnica fiable a la hora de identificar estos daños, pero la precisión de las medidas en ocasiones es exagerada por esta incapacidad de diferenciar entre los falsos positivos y los verdaderos positivos. Uno de los análisis que se hace habitualmente es el de coste-efectividad, ¿no? Es una técnica que al final pues, metes un equipo, metes un fungible, una persona, genera un gasto y hay que saber si ese gasto tiene una repercusión, ¿no? Al final me está haciendo ahorrar dinero o estoy gastando de forma innecesaria. Pues en los estudios de coste-efectividad sí que la técnica sale bien parada, pero también son estudios con muy poca potencia científica. Suelen ser series en un solo hospital, series pequeñas, situaciones hipotéticas. Como ejemplo, pues el primero en el que se supone que en este hospital, en un año con 210 cirugías, pues se habían ahorrado un dinero, ¿no? $64.000 calculaban. Claro, lo hacían figurándose que de una de cada 3 alertas, si no hubiera estado ahí el dispositivo, ese daño hubiera sido permanente y las consecuencias de ese daño hubieran tenido que ser reparadas de forma económica por el hospital, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, hombre, es una técnica que genera un gasto, pero que las consecuencias son consecuencias muy caras. Si tú tienes un paciente con una paraplegia o con un déficit funcional muy llamativo, al final el coste para esa persona, ¿no? No ya de indemnizaciones, sino el coste en salud de esa persona es muy elevado. De manera que a pocos que seas capaz de evitar ese daño, va a ser una técnica que sí que sea coste efectiva. Pero a día de hoy, no en España, pero sí en muchos países, el mayor problema que tiene la monitorización es que hay un ratio desfavorable entre la oferta y la demanda. Hay muy pocos especialistas formados en estas técnicas. Se supone que lo recomendable es tener un equipo de monitorización por cada equipo neuroquirúrgico o de intervención de cirugía de columna compleja. Y aquí en España no se da así de esa manera tampoco, pero sí que tenemos una situación privilegiada porque existe la especialidad de neurofisiología, de neurofisiología clínica. Pero en otros países en los que no existe, están un poco a falta de médicos especialistas en estas técnicas o de técnicos formados que sean capaces de llevarlas a cabo. Esto es una representación de las cirugías del 2016 realizadas en España en función de cuántos hospitales y número de cirugías al año, ¿vale? En el 2016 se realizaron en torno a unas 5.000 cirugías en España con monitorización intraoperatoria. Nosotros en el hospital en Valdecilla realizamos entre 150 y 200 al año, lo cual es un número bastante elevado, entre 3 y 4 cirugías semanales, lo cual es un número bastante elevado, como digo. ¿Qué se hace para intentar solucionar esta falta de profesionales? Pues una de los métodos que se lleva a cabo es la monitorización remota. Tener a un técnico o tener a alguien en la máquina llevando a cabo la monitorización y el responsable en una sala controlando varias máquinas a la vez. Pero ¿qué pasa? Que te puedes encontrar con el problema de que se ponga dos a la vez malos, ¿no? Y tengas que solucionar ambas papeletas. Entonces, bueno, eso me parece la forma más adecuada. Y otra también muy utilizada son los equipos automáticos. Lo que hemos comentado antes del tiroides, que en el tiroides es una cosa más o menos manejable, porque solamente se utiliza una respuesta y es un tema muy sencillo. Para cirugías más complejas no es viable. De hecho, hace no mucho estuvimos con un traumatólogo francés que utilizaba un equipo automático, que además él no estaba de acuerdo con la utilización de esos equipos, pero decía que no tenía disponibilidad de tener un neurofisiólogo en su quirófano para ciertas cirugías. Entonces, bueno, que prefería poder utilizar estos equipos automáticos que no tener nada. Pero nos contaba el caso de un compañero suyo en el que habían utilizado un equipo automático en una mujer joven para una cirugía de columna y habían colocado mal el dispositivo
de manera que habían conectado los músculos de las extremidades superiores diciéndole que al aparato que eran las extremidades inferiores y al revés. Había habido una desaparición de las respuestas, pero como seguía registrando en la musculatura de las extremidades superiores no se había dado cuenta y la paciente tuvo un daño muy severo postquirúrgico que no se identificó porque estaba mal utilizado. Y una frase para terminar de uno de los mentores con los que yo me estuve formando es que es preferible no monitorizar a una mala monitorización porque la seguridad que puede aportar al cirujano y que tú estás allí puede hacer que lo que busque ese cirujano sea un poco más allá de si fuera precavido, ¿no? Y vamos a terminar esto sin producir ningún daño. Pero si consideras que está bien monitorizado y que no pasa nada, pues puede ser a veces demasiado valiente y encontrarte con un problema que si no se ha realizado una correcta técnica no se ha identificado y no se pueda revertir. Por lo tanto, sí que parece una frase adecuada, ¿no? El que es preferible no monitorizar a hacerlo de mala manera. Y bueno, esto es un poco lo que quería contarles y espero que os haya gustado. Muchas gracias.